vamos a estudiar acerca del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, para poder entender el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que analizar, de acuerdo a la Sagrada Escritura, cuál es el primer mes del año. Y según Jehová de los ejércitos, el primer mes del año es el mes de abril, o sea, en hebreo, Nisan. En el libro de Éxodo, capítulo 13, versículo 4, y Éxodo capítulo 12, versículo 2, dice pues: vosotros salís hoy en el mes de Abib. ¿A quién le dices salís hoy en el mes de Abib? Le dice al pueblo de Israel que fue liberado en aquella fecha. Este os será el primer mes del año. Entonces el primer mes del año viene a ser el mes de abril. Luego, también en ese año tenía que celebrarse la fiesta de la Pascua. Fue el 14 de abril. Libro de Éxodo capítulo 12, versículo 14 y 18. Entonces, todos los años tenía que celebrarse como un aniversario. Y en el tiempo del Señor Jesús también es necesario tener en cuenta esta fecha para así poder discernir y poder entender el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Bien, de igual manera también se tiene que descubrir el misterio en qué fecha le tocaba su servicio en el templo a Abías, al sacerdote Abías. Según el libro de Números, capítulo 29, versículo 4, dice pues que se tenía que celebrar la fiesta de las trompetas el primero del séptimo mes. El séptimo mes, si abril es el primer mes del año, el séptimo mes sería octubre. Por eso, en el libro de Números, capítulo 29, versículo 1, 2, habla acerca de esta fiesta en la cual se tenía que dar la ofrenda encendida a Dios en olor a suavidad, la ofrenda encendida del holocausto. Pero en aquel entonces David organizó el servicio del sacerdocio durante todo el año. 24 sacerdotes reunió y comenzó a hacer un sorteo para ver en qué mes les tocaba. Tal es el caso que a Abías le tocaba pues en el mes de enero. En el mes de enero le tocaba a Abías, y de ahí en adelante a todos, porque él tenía que vivir un tiempo y morir, pero el que le sucedía en el cargo tenía que también servir en ese mes. Entonces, ya teniendo en cuenta que a Abías le tocaba en esa fecha, pues ahora sí podemos detectar pues cuándo y cómo se realiza el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Según el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 5, 7, 8, 9, 11 y 13 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías. ¿Se da cuenta? Ahora sí. Entonces Zacarías, ¿en qué mes le tocaba? Estaba sirviendo. Era en el mes de enero. Y su mujer era de las hijas de Aarón. Elizabeth no tenía hijos, porque Elizabeth era estéril. Y ambos eran avanzados ya en edad, en días, dice la Sagrada Escritura. Conforme a la costumbre del sacerdocio, salió en suerte a poner el incienso. Y entrando en el templo del Señor, se le aparece el ángel puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Mas el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída.
y tu mujer Elizabeth te parirá un hijo y llamarás su nombre Juan. Y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es avanzada en días. Fíjese. Y respondió el ángel diciendo: he aquí que estarás mudo. No podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creísteis a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Bien, al finalizar el servicio el último día de enero, Zacarías se retiró pues a su casa. Claro que él quedó mudo, ¿no? Pero contento porque le había dicho pues que va a tener, su esposa va a tener un hijo, entonces, y que por nombre le va a poner Juan. Estaba contento. Se enmudeció porque lo ha determinado el ángel así, o sea, Dios mismo, y de esa manera, pues entonces él cumplió su mes. Entonces, al finalizar este servicio, el último día de enero, Zacarías pues se retira a su casa, ¿no? Y se allega a su mujer, quedando embarazada, Elizabeth. Ya todo estaba cronometrado, estaba preparado prácticamente. El primer mes de su embarazo sería el mes de febrero. Fíjese, el mes de febrero sería el primer mes de su embarazo. La Sagrada Escritura dice que por 5 meses Elizabeth no salió de su casa y se encubrió de ese. ¿Por qué se encubrió? Porque tenía vergüenza, pues. Imagínese usted a su edad, pues, que esté con la barriga, ¿no? La gente, ¿qué va a decir? Esto duró entonces, ¿hasta qué mes sería? Si febrero fue el primer día, el primer mes de su embarazo, febrero, marzo, abril, mayo, hasta fines de junio estaba encubierta. Libro de San Lucas, capítulo 1, versículo 18 hasta el versículo 38. Léalo literalmente para que pueda entender. Y al sexto mes, entonces, al iniciar el sexto mes, prácticamente julio, la primera semana, el ángel Gabriel fue enviado a una ciudad de Galilea. El ángel Gabriel, llamada esa ciudad Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. ¿Ve? Entonces el ángel le dijo, cuando se presentó frente a ella, le dice: María, no temas, porque has hallado gracia ante los ojos de Dios. ¿Ve? He aquí concebirás en tu seno y parirás un hijo, y le llamarás por nombre Jesús. Fíjese. Y reinará en la casa de Israel por siempre. ¿Ah? Y de su reino no habrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón, le dice, ¿ve? Era virgen, pues. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la virtud del Altísimo te hará sombra. Por lo cual, lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí Elizabeth, tu parienta, también ella ha concebido hijo en su vejez. Fíjese, ¿eh? Ahí le dice que ha concebido hijo en su vejez, porque Elizabeth era prima de María. Y este es el sexto mes a ella, llamada la estéril. Como estaba en la primera semana, ya era el sexto mes del embarazo de Elizabeth. Porque ninguna cosa es imposible para Dios, le dice, ¿ven? Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase a mí conforme a tu palabra. Y el ángel partió de ella. Esta grande obra de la simiente de la mujer se llevó a cabo pues al final de la primera semana de julio. ¿Por qué? ¿En qué día visita Dios? Siempre el séptimo día de la semana. ¿Ve? Y es sábado. Que era el sexto mes del embarazo de Elizabeth. Esto es necesario tener en cuenta. ¿Para qué? Para de esa manera poder sacar nuestra conclusión. Entonces, recurriendo a la Sagrada Escritura, encontramos que dice pues el primer hombre, Adán, fue creado el día viernes 6 de la primera semana del primer mes del año de la creación del mundo. Libro de Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, 31. Es hombre terrenal. En Primera de Corintios capítulo 15, versículo
47 y 49, dice pues que el segundo hombre es el Señor del cielo, es celestial. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 47 y 49. María, muy entusiasmada, pues, ustedes saben que cualquiera que venga, pues, haya visto el ángel y todo lo que le había manifestado, entonces, ¿qué hace? Viaja, pues, apresuradamente a visitar a su prima en Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que como oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura, dice, saltó en su vientre. Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Y se quedó María con ella como 3 meses. Después volvió a casa y a Elizabeth se le cumplió el tiempo de parir y parió a su hijo y le pusieron por nombre Juan. Libro de Lucas capítulo 1, versículo 39, 40, 41, 42, 56 y 51. Cuando María llegó a Galilea, ya estaba prácticamente embarazada de 3 meses. Entonces se vio pues en problemas, porque tuvo que confesarle este suceso a José, quien al no comprenderle pensó dejarla secretamente, y para no difamarla, entonces intervino el ángel en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y parirá un hijo y llamarás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Despertó José del sueño, hizo como el ángel le había mandado, y recibió a su mujer, y no tuvo relaciones íntimas hasta que parió a su hijo primogénito, y llamó su nombre Jesús. Libro de San Mateo capítulo 1, versículo 18, 19 hasta el 25. Nazaret estuvieron viviendo por algunos meses. Y aconteció que en aquellos días salió un decreto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada, e iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad. Entonces subió pues José de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa de la familia de David, para ser empadronados con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días que había de parir, y parió a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Libro de San Lucas capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 7. Cuando se cumplió la fecha del embarazo para que nazca el Señor, teniendo en cuenta que Dios llevó a efecto esta gran obra en el vientre de María, al finalizar la primera semana del 6º mes del embarazo de Elizabeth, que fue el mes de julio, entonces contamos del final de la primera semana de julio a la primera semana de agosto, viene a ser un mes. De la primera semana de agosto a la primera semana de septiembre viene a ser 2 meses. De la primera semana de septiembre a la primera semana de octubre viene a ser 3 meses. De la primera semana de octubre a la primera semana de noviembre viene a ser 4 meses. De la primera semana de noviembre a la primera semana de diciembre viene a ser 5 meses. De la primera semana de diciembre a la primera semana de enero viene a ser 6 meses. Y de la primera semana de enero a la primera semana de febrero es 7 meses. De la primera semana de febrero a la primera semana de marzo son 8 meses. Y de la primera semana de marzo al día 6 e iniciar el día sábado final de la primera semana de abril o Nisan, se cumple exactamente 9 meses.
Un extraterrestre unido a una carne humana nació al iniciar pues el sábado, y el siguiente sábado el niño cumplía 8 días de nacido, el sábado 14 de abril. Entonces 14 menos 8 vendría a ser 6. ¿Ve? El gran día de la fiesta de la Pascua es el 14. Libro de Levítico capítulo 23 versículo 5 y San Lucas capítulo 2 versículo 21. Y circuncidaron al niño según la ley, le pusieron el nombre de Jesús, nombre que fue puesto por el ángel antes de que la madre quedara embarazada, cumpliendo con la escritura que dice: al 8º día será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en tu casa y el comprado por dinero, de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Libro de Levítico capítulo 12 versículo 3 y Génesis capítulo 17 versículo 12. En sábado circuncidaréis al hombre, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Escrito está, nuestro Señor Jesucristo habló en el libro de San Juan capítulo 7 versículo 22 y 23. El 14 de abril, como en antes ya habíamos anunciado, que viene a ser Nisan en idioma hebreo, celebraban pues la salvación de los hijos primogénitos de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Ese día salieron, y cuando llegó el día del rito de la purificación de la madre, trajeron también pues al niño y a la madre al templo y fueron consagrados al Señor y dieron la ofrenda, 2 tórtolas o 2 palominos. Libro de Deuteronomio capítulo 16 versículo 1, Levítico capítulo 12 versículo 1, 2 y 3 y Lucas capítulo 2 versículo 22, 23 y 24. Queda demostrado pues que el Señor Jesús nació al finalizar el día 6 de abril, ¿ve? O Nisan, e iniciar el sábado, mas no el 25 de diciembre, porque esa fecha era de una fiesta romana de negocios. Todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo debe enseñar a poner pues en práctica la verdad. El aniversario del nacimiento del Hijo de Dios no se recibe pues con libertinaje, sino con alabanzas y una profunda meditación en el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios que Él nos enseñó, porque esta es la raíz de la moral que nos conduce a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y encontrar la paz, la justicia, como dice en Santiago capítulo 2 versículo 8, Isaías capítulo 48 versículo 18 y libro de San Juan capítulo 14 versículo 15. Ahora vamos a estudiar acerca de la política en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Durante el gobierno del rey Herodes el Grande nació el Señor Jesús, y desde el principio de su niñez sufrió persecución a muerte, pero Dios no permitió. Por intermedio de su ángel le avisó a José en sueños diciéndole que se levante pues y tome al niño y a su madre y huya a Egipto. Estate allá hasta que yo te diga lo que hagas, porque ha de acontecer que Herodes buscará al niño para matarlo. Está escrito en San Mateo capítulo 2 versículo 1 al 8 y luego versículo 12, 13, 16, 19 y 20. Al ser burlado por los magos, se enojó mucho Herodes y mandó matar a todos los niños en la ciudad de Belén, de 2 años abajo. Y luego, al morir Herodes, el ángel se volvió a presentar en sueños a José y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y regresa a la tierra de Israel. Hizo como el ángel le anunció y habitó en Nazaret. A los 12 años Cristo tuvo su primer diálogo. Alturado,
con los doctores de la ley. Libro de San Lucas capítulo 2, versículos 46 y 47. Al ser encontrado por sus padres, descendió con ellos y vino a Nazaret y vivió sujeto a ellos, trabajando como carpintero con José, María y sus hermanos y hermanas. Libro de San Lucas capítulo 2, versículo 51, y San Marcos capítulo 6, versículo 2 y versículo 3. Cuando Jesús cumplió 30 años, era el tiempo de iniciar su obra, para lo cual fue enviado, y lo primero que hizo es bautizarse. Libro de San Lucas capítulo 3, versículo 21, 22 y 23. Luego ayunó 40 días y 40 noches. Libro de San Mateo capítulo 4, versículos 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y San Lucas capítulo 4, versículos 5, 6, 7, 8. Dice la Sagrada Escritura: y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después de cumplir su ayuno, el Señor Jesús tuvo un hambre pero tremendo. Y llegándose el tentador dijo: si eres hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. Y respondiendo el Señor Jesús le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? Son los mandamientos de la ley de Dios, porque los mandamientos son vida. Libro de Deuteronomio capítulo 8, versículo 3. Entonces, ¿qué hizo el diablo? Como tenía oportunidad de probar a nuestro Señor Jesucristo en 3 oportunidades, entonces el diablo lo pasó a la santa ciudad y lo puso en la parte más alta del templo, fíjese. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará por ti y alzarán en sus manos para que nunca tropiece tu pie en piedra. ¿Por qué? Porque esto está escrito en el libro de Salmos capítulo 91, versículo 12. O sea que Satanás quería tentarlo con la misma escritura, como ustedes ven. Por eso es necesario tener mucho cuidado. Hay muchos que leen la Biblia, pero están hablando la realidad. He ahí para tener cuidado. Miren cómo Satanás tomó un texto bíblico para tentar al Señor Jesús. Bien, y Jesús le dijo: escrito está. Él también se defiende con la Sagrada Escritura, nuestro Señor: no tentarás al Señor tu Dios. También está escrito en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró en un momento de tiempos todos los reinos del mundo, fíjese, del planeta Tierra. Y el diablo le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí es entregada y a quien quiero se la doy. Te la daré a ti si postrado me adoras. ¿Ve? Entonces serán todos tuyos, le dice. Fíjese cómo le ofrece este ser a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en 2 oportunidades ya había sido derrotado, pues. Entonces, ¿qué le quedaba ahora? Le quedaba la última prueba. No importa, dijo: entrego el planeta Tierra, pues, pero me lo gano a él. Yo sigo siendo su Dios. Esto es lo que Satanás pensó. Entonces, de esta manera, Satanás también a la vez, ¿qué es lo que está demostrando? Está demostrando que todos los gobiernos del mundo están sujetos a él. ¿Ve? Y respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. También está escrito en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Satanás quedó derrotado de estas 3 pruebas de tentación y sabía que el Señor Jesús es el heredero, pues, del planeta Tierra, y no le convenía que viviera, ¿ve? Porque le quitaría el reinado
que él tiene sobre todos los presidentes del mundo. Y al verse defraudado, Satanás elaboró un plan estratégico para ponerlo en práctica más adelante. Y para que él sea adorado por todos los cristianos. Si a Cristo no lo pudo hacer que le adore, pero ahora sí, todos los cristianos deben adorarle a él. Ese es su plan que deben. Entonces, ¿y cómo? Fíjese usted, desde el momento que el Señor dice, escrito está, a Jehová, a tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué día se adora a Dios? Decretado por Jehová de los ejércitos. Eso está escrito en el libro de Isaías capítulo 66, versículo 23. Bien claro dice ahí, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Jehová. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿cuál es el día de adoración a Dios? Es el día sábado, séptimo día de la semana, y la luna nueva. Está decretado por Jehová de los ejércitos. Pero Satanás quería que lo adoren a él. Para eso tenía que desviar del día sábado a otro día, el día domingo, día lunes o cualquier otro día de la semana, pero menos sábado. Porque el sábado solamente Dios lo ha decretado para adoración en su pueblo, en la cual ese día Él está presente, y es Israel. Ahora, es necesario también entender quiénes eran esos políticos a nivel del mundo, que en aquel tiempo eran esos reyes al cual Dios le había, el diablo le había anunciado a nuestro Señor Jesucristo. Era Roma, España, Francia, Grecia, Irlanda, Macedonia, Malta, Portugal, Suiza, Egipto, Libia, Marruecos, Afganistán, Armenia, Azerbaiyán, Camboya, India, Irak, Irán, Japón, Jordania, Siria, Turquía, etc. Fíjese, esos gobiernos o reinos ya estaban formados en aquel entonces, ya estaban en inicio, ¿ve? Y tenía pues que luchar el Señor con todos estos políticos corruptos para que se implante la política divina y se convierta en gobernante de justicia, de amor en el planeta Tierra. Ahora, frente a esta situación, entonces el Señor Jesús ahora sí llega el momento en que tenía que manifestarse al pueblo. Al manifestarse el Señor Jesús a su pueblo, lo encontró dividido en diferentes partidos políticos. Tenemos, por ejemplo, como cabeza principal la monarquía romana, los fariseos, los saduceos, los celotes, los cananeos y los nazarenos. En todos esos eran partidos políticos de aquel entonces. En los partidos grandes había muchos escándalos por la corrupción de los que dirigían. O sea que la corrupción de la política, mire, no es de ahora, sino desde mucho antes. No cumplían los cargos altos en el gobierno. Ejemplo, tenemos Herodes, representante de Roma, le había quitado su mujer, fíjese, a su propio hermano Felipe. Cometió adulterio, ¿ve? Y por eso Juan lo reprendió de todas sus maldades que Herodes había hecho, Juan el Bautista. En venganza lo encarceló a Juan y quería matarlo, pero no se atrevía porque el pueblo lo tenía por profeta. Era un 25 de diciembre cuando Herodes cada año celebraba por su cumpleaños y acostumbraba a celebrar una cena, y estaba reunido con representantes de su gobierno y su sobrina, que a la vez era también su entenada, hija de Felipe y Herodías. Bailó, y Herodes dijo delante de toda la concurrencia con juramento: pídeme lo que quieras y te lo daré, porque me ha gustado tu danza. Si me pides la mitad del reino, te la daré. Y ella, instruida por su madre, dijo: dame la cabeza de Juan el Bautista en un plato. ¿Ve? Entonces el rey se entristeció y dijo, pero por el
juramento que hizo delante de sus invitados, mandó pues que le diesen y lo degollaron y se la dieron la cabeza en un plato, y la muchacha luego ella le dio a su madre. Libro de San Marcos capítulo 6 versículo 21, Mateo capítulo 14 versículo 3 hasta el versículo 11, y San Lucas capítulo 3 versículo 18, 19 y 20. Así concluyó prácticamente la vida de Juan el Bautista. Ahora sigue la trayectoria de nuestro Señor Jesucristo. Jesús comienza también a hacer su campaña política divina, extraterrestre, teocrática, con obra social, calle por calle comienza él. Escrito está en el libro de San Marcos capítulo 1 versículo 15 y libro de San Mateo capítulo 4 versículo 17. Jesús se manifestó a su pueblo de Israel, diciéndole: el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahora, frente a esto nosotros preguntamos, ¿qué es el Evangelio? Fíjese, el Evangelio son las buenas nuevas del reino de nuestro Señor Jesucristo, a la cual Él vino sometido a enseñar, a cumplir, como dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que es el decálogo universal, los 10 mandamientos de la ley de Dios, el cual es la constitución política del reino de Dios. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y lo primero que hizo es formar su equipo de gobierno, que es el poder ejecutivo, y estos personajes pues tenían que ser buscados, y los fue encontrando de dos en dos, de uno en uno, y comienza con ellos la obra social, con los más pobres y necesitados, arruinados por las enfermedades. El libro de San Mateo capítulo 4 versículo 18 hasta el versículo 25. Ha andado Jesús junto al mar, andando estaba de Galilea, y vio a dos hermanos, que pues Simón los llamó Pedro, Andrés y sus hermanos, que echaban la red al mar, porque eran pescadores, y les dijo: venid a mí, os haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron la red y le siguieron. Luego de ahí vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano. Así fue reuniendo a todo su equipo que tenía que trabajar con él. Luego, con ellos también comenzó a hacer la obra de bien social, sanando de diversas enfermedades, de dolencias, a los atormentados, y los endemoniados, lunático, paralítico, los sanaba. Ahora, después de eso, una vez que ya comienza a reunir una gran cantidad de gente, él presenta pues su primer, hoy día se le llama meeting, a la presentación, con los que le siguieron, y ahí es cuando hace su exposición de su plan de gobierno extraterrestre en la tierra. Escrito está en el libro de San Mateo capítulo 4 versículo 25, y San Mateo capítulo 5 versículo 1, y San Mateo capítulo 6 versículo 9, versículo 10, 31, 32 y 33. Le siguieron muchas gentes de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y de otras partes también, y viendo las gentes subió a un monte, o sea, a una parte más alta, viendo a las gentes que estaban. Entonces es ahí cuando les explica a sus discípulos: vosotros, le dice, pedid así: Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino, así como en el cielo, también en la tierra. Fíjese, ahí ¿qué está haciendo nuestro Señor Jesucristo? Ahí está haciendo un pedido, y Él está indicando
a sus discípulos y a la gente que así soliciten a Dios, para que ese sistema de gobierno, ese sistema político santo, justo y bueno que está arriba en el cielo, se establezca en la tierra. Pero he ahí, enseñó también a pedir a Dios de esta manera, pues, ¿no? Y lo importante es que este reino es de paz y de gozo. ¿Y cómo será? Dice, no digas o desconfíes, diciendo, ¿cómo será? ¿O qué comeremos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque todos los gentiles tienen esta costumbre de pedir. Mas vosotros buscad primeramente, dice, el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que tienes necesidad te serán añadidas. ¿Se da cuenta? Entonces, así es como el Señor anunciaba. ¿Por qué? Porque vuestro Padre Celestial, dice, sabe que de todas estas cosas tenéis necesidad. ¿Ve? Entonces, Él, al saber estas cosas de la necesidad que hay, y uno busca el reino de Dios, entonces va a ser satisfecho con todo lo que necesita. Y enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu. Fíjese cómo él hablaba, su mensaje que daba, ¿no? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, decía él. El reino, el gobierno, el sistema político de los cielos. ¿Ve? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación en este reino. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán hartos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos son llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperaren y os persiguieren y dijeren de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra merced es grande en el reino de los cielos. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros, a la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado, y quien quiera se esfuerza a entrar en este reino. He ahí está la clave principal. Libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 2, y hasta el versículo 12. Y Lucas capítulo 16, versículo 16. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. De manera que cualquiera que infringiere uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas aquel que los hiciera y los cumpliera, será grande en el reino de los cielos. ¿Se da cuenta? Entonces, de esta manera, ¿qué cosa está indicando el Señor? Libro de San Mateo, capítulo 5, versículos 17, 18, 19 y 20. En esta exposición, nuestro Señor Jesucristo demuestra pues que es un político socialista de verdad, de amor y de justicia, de paz, ceñido a la constitución política de Dios, del reino de Dios, que es el decálogo universal, los 10 mandamientos de su sagrada ley, el cual es necesario enseñarlos y ponerlos por obra, porque es el requisito indispensable para ser limpiados y sellados con el Espíritu de gracia, el Espíritu Santo de gracia. Y al ser guiados por el Espíritu, seremos convertidos en hijos de Dios, como dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 14. Así lograremos pues alcanzar la vida eterna y entrar al reino de Dios, porque de lo contrario sería muy difícil entrar al reino de Dios sin haber creído y puesto en práctica los mandamientos de Dios. Va a ser muy difícil, amables oyentes.
el Señor Jesús era un candidato muy poderoso y mostró los símbolos de su partido, que viene a ser el pan y los peces. El pan simboliza la agricultura. Libro de Job, capítulo 28, versículo 5. De la tierra, dice, nace el pan. ¿Ve? Y el pan simboliza el cuerpo del Señor. Libro de San Mateo, capítulo 26, versículo 26. Y el trigo simboliza al pueblo verdadero escogido de Dios. Libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 30. Los peces sabemos bien que viven en el mar y simboliza a la humanidad que todavía no es regenerada, o sea, a los gentiles. Los peces, cuando los pescan, se convierten en pescados. ¿Y cuál es la red para pescarlos? Es hacerles entender que el reino de Dios y cuál es el requisito para entrar en él. Y esto consiste en guardar sus mandamientos y la fe en Cristo, nuestro Salvador. La persona que cree y se convierte para Dios, muchos son llamados y pocos son los escogidos. Libro de San Mateo, capítulo 13, versículo 47 al versículo 50, y San Mateo, capítulo 20, versículo 16. El pez viene a ser el símbolo del cristianismo. Jesús lo utilizó en varias oportunidades, después que resucitó incluso. Por ejemplo, el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 14, hasta el versículo 21. San Mateo, capítulo 15, versículo 34 al 38. También Jesús, saliendo, vio en aquel entonces, cuando le seguía mucha gente, todavía, tuvo compasión de ellos, y comenzó a sanar a muchos enfermos, a hacerle los milagros. De esta manera, pues, sus discípulos se allegaron a él diciendo: despídelo ya, para que vayan y compren algo por ahí de comer, porque no han probado nada de alimento. Entonces, ¿qué le dice el Señor? El Señor le dice: no tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Pero ¿de dónde le vamos a dar de comer? Dicen, si solamente aquí hay 2 peces y 5 panes, fíjese. Entonces, el Señor, ¿qué le dijo? Traerlo acá y hacer recostar a todos en orden. Entonces los panes le entregaron al Señor Jesús y él. Entonces, miren, eso es necesario conocer, porque este candidato prácticamente, que era de parte de Dios, era el rey que tenía que establecer su reino aquí. Fíjese que tiene este grande problema para satisfacer el hambre de cuánta gente. Eso lo podrá hacer un candidato de ahora a la política humano, como se ve a cada instante en todas las naciones. Va a ser imposible. Entonces, lo primero que los candidatos de este tiempo, ¿qué es lo que hacen? Planifican, hacen sus planes de gobierno, pero ellos no cuentan con la naturaleza que es Dios. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo dio una muestra grande, que Él puede solucionar los grandes problemas que haya, por más grandes que sean. Entonces, ¿qué cosa hizo? Derramó la bendición, pero oró a su Padre, y de ahí vino la bendición, y dio de comer 4,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, que sería pues por lo menos 12,000 en total. Les dio de comer. ¿Se da cuenta? Solucionó el hambre. Y de esa manera arrojaron todavía 12 cestas de desperdicios, imagínense usted. Y de igual manera también en otro sitio, también dio de comer de 7 panes y unos pececillos, dice la Sagrada Escritura, dio de comer a 4,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Así iba creciendo la fama del Señor Jesús. Entonces, a donde llega ya al máximo verdaderamente, es cuando después de 4 días de estar muerto Lázaro, entonces, ¿qué hizo él? Lo hizo resucitar. Allí ya hasta sus enemigos también creían, ya ni que fueran rocas, pues, para que no crean, ¿no? Al ver esa maravillosa obra. Escrito está en San Juan capítulo 6, versículo 14, 15, y Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 y 18, y San Juan 11, 39. Libro de San Mateo capítulo 20, versículo 26, 27. Este poderoso candidato, pues, hace su marcha luego, ya su marcha triunfal,
y entra humildemente a Jerusalén, no como hoy día en carros pues de lujo, ¿ve? Ni como aquel entonces enchapados en oro, ni en caballos con jatos de oro, sino montado en un pollino, acompañado de su gabinete ministerial, con sus túnicas descoloridas y ajadas, y seguida con una muchedumbre de gente humilde, los cuales tendían sus capas por el camino. Como llegaron cerca al monte de las Olivas, toda la multitud de los discípulos que habían visto, diciendo: bendito el que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria al Altísimo. Estaban anunciando el gobierno de Dios ya en la tierra que estaba por establecerse, fíjense, el reino. Al haber sido derrotado Satanás, pues, y al ver que ya entraba este candidato, entonces, ¿qué sucedió? Ya Satanás estaba muy preocupado, y al ver esta campaña prácticamente política, religiosa, arrolladora, que desplegó el Señor, fue terrible su desesperación. Tomó fuerza en todos los poderes que Él domina, y estos son el poder religioso, el poder político y el poder militar. En aquel tiempo, en la parte religiosa, Judá estaba representado por dos grandes sumos sacerdotes, que fue Anás y Caifás. Todas las sectas religiosas de esta época no estaban de acuerdo con lo que el Señor Jesús enseñaba, porque los descubrió que robaban. Libro de San Mateo, capítulo 23, versículo 25. Querían someterlo a tradiciones humanas para desviarlo del camino de la verdad, como a ellos los había desviado y era Satanás tiempo atrás. Por esta causa, el Señor Jesús tuvo que enfrentarse duramente a estas sectas. Libro de San Marcos, capítulo 7, versículos 6, 7 y 8. Diciéndoles: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo con sus labios me honran, mas su corazón lejos está de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre, porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Los políticos religiosos, al verse descubiertos, tuvieron miedo de los romanos y comenzaron a planificar para darle muerte. Libro de San Juan, capítulo 11, versículo 47, 48, 49 y 50. Los pontífices y los fariseos se juntaron en concilio y decían: ¿qué hacemos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos, todos creerán en él, y los romanos nos quitarán nuestros lugares de la nación. ¿Por qué decían esto? Porque ellos tenían cargo dentro del gobierno. Y Caifás, uno de los sumos pontífices de aquel tiempo, dijo: vosotros no sabéis nada, que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que toda la nación no se pierda. De ahí en adelante buscaron la ocasión pues para acusarle. Como disponían de economía, utilizaron para sobornar a Judas, quien por 30 monedas de plata entregó al Señor Jesús. Este dinero fue devuelto cuando Judas se arrepintió. Satanás había entrado pues en este hombre y fue tentado. Libro de San Lucas, capítulo 22, versículo 3, 4 y 5. Y San Mateo, capítulo 26, versículo 14 y 15. Lo capturaron al Señor, lo juzgaron y lo sometieron a la pena de muerte. Al siguiente día, por blasfemia dice, y al siguiente día lo llevaron atado pues a entregar al poder político. Miren, el poder religioso lo entregó al poder político, que en aquel tiempo, ¿quién estaba? ¿Quién estaba en el poder? Era Pilato. Bien, libro de San Mateo, capítulo 26, versículos 55, 56, 65 y 66, y Mateo, capítulo 27, versículo 1 y versículo 2. Bien, ahora, ¿qué hace el poder político? El poder político romano estaba representado pues por Pilato. El poder religioso entregó al Señor Jesús, a Pilato, para que lo juzgue y lo sentencie a muerte. El Señor, al ser juzgado, Pilato entendió que los hechos ocurridos pertenecían a Galilea
Entonces lo remitió inmediatamente al señor a Herodes, el cual estaba en la ciudad de Jerusalén en aquellos días. Herodes con su corte le hizo pues muchas preguntas al Señor, y el Señor no le respondió nada. Por esta causa lo menospreció. Luego le pusieron una ropa lujosa y lo devolvió a Pilato, porque no hallaron ninguna culpa. Libro de San Lucas capítulo 23, versículo 27, hasta el versículo 13. Cristo se declaró ante Pilato como rey de verdad. Libro de San Juan capítulo 18, versículo 37. Pilato lo sometió a elecciones, fíjese, ha llegado a elecciones el Señor Jesús ante el pueblo de Israel. Lo mencionó como rey y Señor Jesús, y el otro candidato era un ladrón llamado Barrabás. El pueblo eligió al ladrón para que sea libre, y Pilato dijo: ¿y qué haré con el rey de los judíos? Crucifícale, le dijeron. Y Pilato, sorprendido, preguntó: ¿he de crucificar al rey de los judíos? ¿Y qué contestó el pueblo? Y ellos dijeron: nosotros no tenemos rey, sino al César, y cualquiera que se hace llamar rey es enemigo del César. Esto lo comprometió a Pilato. Libro de San Juan capítulo 18, versículo 39 y 40. Y San Juan capítulo 19, versículo 14, 15, 17, 21 y 22. Pero el pueblo pedía que lo crucifiquen. Pilato se lavó las manos, lo azotó sabiendo que era inocente y lo entregó al poder militar para que lo crucifiquen, porque no le convenía que otro rey gobierne Israel. Libro de San Mateo capítulo 27, versículo 11, 18, 23 y 24. Soltó a Barrabás y al Señor Jesús lo entregó al poder militar romano para que sea crucificado. Ahora, el poder militar, los soldados, entonces del presidente lo llevaron al Señor al pretorio, y por intermedio de ellos Satanás se burlaba, y así es como lo desnudaron, le cambiaron de ropa, le pusieron una corona de espinas, se burlaban, le pegaron, lo escupieron, luego lo llevaron para crucificarlo, le dieron de probar vinagre, lo clavaron en la cruz. Y los religiosos, los políticos, los militares, los civiles estaban presenciando este doloroso acontecimiento y se burlaban. Pero él demostró ese grande amor por toda la humanidad. Pidió a su Padre diciéndole: perdónalos porque no saben lo que hacen. Un soldado romano con su lanza le abrió su vientre. Así murió el Señor. Demostró un grande amor a la humanidad. Y reino o gobierno de Dios en la tierra, el reino se había solamente acercado, pero no se llegó a establecer. Los judíos perdieron esta grande oportunidad. Libro de San Mateo, capítulo 27, versículos 25 y 26, hasta el versículo 50. Porque así estaba escrito: Israel en aquellos tiempos contaba con 3 bases del reino: el territorio, la ley de Dios, que era la constitución política del reino; el pueblo, la tercera base, el pueblo, que eran los israelíes. Solamente faltaba que crean en el rey, que fue el Señor Jesús, y no lo quisieron reconocer porque estaban desempeñando cargos en el gobierno. Temían ser despedidos por la apropiación ilícita de los tributos romanos. Eran religiosos, políticos y ladrones. Jesucristo fue su tropiezo para los que guardaban la ley, al no reconocerlo a él como el rey. Dijo el Señor: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos, que no dejas entrar a los hombres, ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar. Libro de San Mateo capítulo 23, versículo 13, 25, 26 y 27. De aquel tiempo al cual estamos han pasado 1975 años. Ahora todos creen en Cristo, pero se olvidaron de la ley de Dios. ¿Por qué se han olvidado de la ley de Dios? Porque ha sido escondido de los ojos de la humanidad por los romanos. Ahora, en este tiempo, el 99% de las denominaciones religiosas a nivel del mundo han desviado a sus creyentes
del camino de la verdad, que son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Israel, aquí en el occidente, en este tiempo, ha sido enviado trayendo la ley de Dios para que se establezca el reino o gobierno divino extraterrestre teocrático de Dios en la tierra. Pero los que se dicen ser cristianos desechan la ley, al igual que los fariseos desecharon a Cristo. En aquel tiempo eligieron al César, rey y reino terrenal. De esta manera, en esta época, están cerrando pues el reino de los cielos delante de los que se allegan. Ni ellos entran, ni a los que están entrando dejan entrar. Libro de San Mateo, capítulo 23, versículo 13. Estos son los 3 poderes que utilizó Satanás para darle muerte al Señor Jesús: el poder religioso, el poder político y el poder militar. Este mismo sistema Satanás volverá a utilizar en estos tiempos para dominar al mundo globalizado y se establezca el reino de la bestia o anticristo con su sistema de gobierno 666. Toda la humanidad que quisiera servirle será marcado en la mano derecha o en su frente. De lo contrario, nadie podrá comprar ni vender. Libro de Apocalipsis, capítulo 13.